Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Primero agradecerles que hayan visitado la Feria de la Vivienda del año 2022 y acá pues les vamos a compartir un trabajo que hacemos en La Lonja, que es las recomendaciones que desde La Lonja le hacemos a las personas cuando van a comprar una vivienda. Me acompaña Alejandra López, ella hace parte del equipo jurídico de La Lonja, me va a acompañar en los temas jurídicos como tal, y mi nombre es Federico Estrada y también pertenezco a La Lonja de Propiedad Raíz. Nosotros hemos denominado esta presentación como el decálogo para la compra de vivienda, como esas 10 cosas que ustedes deben tener muy claras en el momento que van a comprar una vivienda, bien sea nueva o usada. Entonces, Aleja me va a acompañar entonces en los temas jurídicos y la vamos a partir en dos. Inicialmente les voy a contar un poquito cómo está el sector de la vivienda, cómo se está vendiendo, cuáles son los principales indicadores. Unas diapositivas pues muy cortas y después entramos al decálogo como tal. Entonces, para ello en esa primer parte, para ver cómo estamos viendo es un buen momento para comprar vivienda. Y lo primero que nosotros decimos es, siempre será un buen momento. Definitivamente, para nosotros, y lo que hemos visto siempre, habrá unos momentos mejores que otros. Entonces le dicen a uno, en este momento están las tasas de interés muy altas. Posiblemente, cuando uno vaya al banco, le revisan a uno la capacidad de pago y al estar la tasa más alta que en otros momentos, puede tener uno menos capacidad de pago. Pero decir uno, dejarlo de hacer en este momento porque las tasas están altas, eso no debería ser un cortapisa, porque ellas también van a bajar. Y cuando bajan, uno puede cambiar las condiciones del crédito. Es más, los bancos se mantienen peleando los créditos y como tienen toda la información, son los primeros que lo llaman a uno y le dicen, venga para acá y le ofrezco una tasa menor. Entonces, y si uno va a comprar vivienda nueva, es que la vivienda nueva normalmente cuando uno la compra lo hace pensando en que va a aprovechar ese periodo de construcción para completar la cuota inicial. Seguramente las condiciones de esa tasa de interés están muy distintas. Entonces, siempre será buen momento. Es que por eso es, al menos para muchas personas, para muchos de nosotros, es el momento más importante. Y allí es que también es algo que uno debe planear por tiempo. A lo mejor uno visita esta feria y dice, todavía no es el momento, pero sí puede empezar a hacer una planeación. Sin duda, siempre será un buen momento. Algunos indicadores, como les contaba, y quienes trabajamos en el sector de vivienda tenemos un gran placer de trabajar en un sector que primero que todo es un sector en el que uno trabaja para ayudarle a vivir mejor a las personas. Y segundo, es un sector donde se genera empleo y donde se genera crecimiento económico. Por ejemplo, en el último año, el crecimiento del sector de la construcción y del sector inmobiliario ha generado más de 30.000 empleos en el Valle de Aburrá, y eso es algo muy positivo y es algo de que a nosotros nos alienta mucho. Y es un sector que participa aproximadamente con entre el 8 y el 10% de toda la economía. De ahí la importancia de este sector. De ahí la importancia, y esto se los traigo también para decirles, ustedes también han oído en estos días que no hay subsidios, que no están desembolsando subsidios. Pues lo primero que yo les debo decir, quienes van a comprar hoy vivienda de interés social, subsidios va a haber. El gobierno, y más este gobierno que quiere llegar, que quiere apoyar
las causas sociales como la compra de vivienda. Eso lo va a corregir. Es un tema netamente fiscal. Por temas seguramente de lo que ocurrió en pandemia y de lo que ocurrió en los últimos 3 o 4 años, que se cambió mucho los esquemas de vender los proyectos de construcción, donde los constructores prometían en venta a año y medio, 2 años, de 3 años para acá. Los proyectos son a 3 o 4 años. Y lo que ocurrió en estos periodos, en los últimos 2 años, se entregaron muchas menos viviendas construidas. Se seguía vendiendo muy bien, pero en el 2020, claramente por el tema pandemia, y en el 2021, las cifras de entrega de vivienda nueva construida fue muchísimo menor. ¿Y cómo les parece? Que en los 7 primeros meses de este año, los subsidios entregados superaron los subsidios entregados en todo el año anterior. Se agotaron los recursos. Pero la gente que hoy tiene subsidios ya aprobados, el gobierno promete hacerlo en el resto del año. Y a partir de enero también aclarar ese tema de los subsidios. Les quiero contar también la recuperación que ha tenido la vivienda. Fue tal vez el activo y el sector de la economía que más rápido se recuperó después de pandemia. Y los negocios de propiedad raíz el año anterior crecieron un 45%. Y pese a que los últimos 2 o 3 meses se han corregido un poco las ventas de vivienda nueva, la totalidad de los negocios que se van a hacer en el Valle de Aburrá va a ser muy similar a la que se hizo el año pasado, que supera las 63.000. Ahí les estoy hablando de todo el mercado todo el mercado inmobiliario. Se proyectan entonces unos 63.000 negocios. Vea que vamos prácticamente igual a como íbamos el año anterior. Y les contaba yo que el año 21 comparado con el 20 había tenido un crecimiento del 45%. Hay dinamismo. Vivimos en un país en desarrollo, en un país con unas necesidades muy grandes. Y cuando digo en desarrollo es donde las tasas de crecimiento poblacional son muy altas y donde las tasas de personas por hogar vienen bajando, donde las necesidades de vivienda son muy altas. Entonces es un sector muy vital donde se necesitan muchas viviendas. Para contarles entonces, por ejemplo, qué está ocurriendo con el año anterior, con las viviendas ya nuevas. Les conté lo que había ocurrido en todo tipo de negocio. Les voy a contar entonces qué ocurre con la nueva. Estamos esperando que a finales de este año se vendan aproximadamente 20.000 viviendas nuevas en todo el Valle de Aburrá y aproximadamente unas 8.000 en el oriente cercano antioqueño, que ya tiene una gran participación en el mercado. Les decía yo que esos son solo pues unas estadísticas que les quería compartir del sector. Ahora hablemos de los aspectos positivos. Lo primero, los subsidios. He sido franco y les he dicho, en este momento estamos en un momento muy singular, donde no se están desembolsando, donde no se están aprobando. Mi sugerencia y recomendación, quienes estén en cajas de compensación, no dejen de sentarse con las cajas de compensación, hacer una planeación, a ver si pueden aspirar a un subsidio. Y de todas maneras, conocer los programas de Mi Casa Ya, que los bancos les van a contar cómo funcionan. Existen esos 2 subsidios. Y desde hace 2 o 3 años existe algo que se llama concurrencia, que si yo estoy en un segmento de donde me gano menos de 2 millones de pesos, la familia completa, puedo sumar los 2 subsidios, que llega inclusive a ser, entonces, por ejemplo, para una familia que se gana menos de 2 millones de pesos, porque en vivienda se habla de familias. Cuando usted se sienta con un banco, le suman lo que se gana la pareja y lo que se gana alguna persona de la familia,
si también tiene ingresos. Siempre se cuenta es a la familia completa. Puede llegar esto, con la concurrencia que les mencionaba, a ser 56 millones de pesos. No dejen de tener esa información pese al momento que estamos viviendo. Y si la familia ya está entre los 2 millones de pesos y los 4 millones de pesos, obtiene 20 salarios mínimos. La tasa de interés es importante. Comprar vivienda es comprar también un crédito. Ese es el socio de uno. Y para ambos casos se le reduce a uno la tasa de interés entre el 3 y 5 puntos. Eso significa más o menos que si uno paga una cuota de 500.000 pesos, con esos ahorros puede bajar uno hasta un 30, con ese ahorro en los puntos de la tasa de interés, puede bajar uno hasta un 25 o 30% de esa cuota mensual. Sí, señor. Solo están hoy las cajas de compensación. Cuando hasta el año 2022 tuvimos un subsidio adicional, que era un subsidio de choque por la economía, donde el gobierno nacional vio que estábamos en problemas, que no teníamos crecimiento económico, que teníamos que generar empleo y sacó un subsidio para la vivienda hasta 500 millones de pesos, donde se obtenía unos beneficios hasta de 500.000 pesos mensuales en esa cuota mensual aplicable a los intereses del crédito. Eso ya no existe, eso ya no existe. Mi sugerencia es, si estamos en un encaje de compensación, haga una programación. Esos son los dos incentivos que existen en nuestro país. Lo primero es eso, entonces, lo que hablábamos. Lo segundo, es una excelente alternativa de inversión. No es un secreto, es que siempre ha sido algo muy valorado para nosotros la vivienda. Entonces se decía, ya se empezaba inclusive a decir que había perdido interés en la gente joven tener vivienda propia. Nada más alejado de la realidad, o si no vea a las personas tan jóvenes que había acá, a que los millennials hoy no lo tienen como una prioridad, posiblemente no como antes, les gusta la inversión, no toman tantas decisiones amarrados a tener vivienda propia, pero sigue teniendo el mismo valor para las personas. Y las cifras del gobierno nacional es que los desembolsos, los subsidios para personas menores a los 28 años tienen una gran participación. Y después de pandemia sí que estamos valorando la vivienda como tal. Pero es que también es una excelente alternativa de inversión. Más o menos el 20 o 25% de las viviendas nuevas que se venden las compran personas por inversión. Tiene dos componentes, así viva uno en su propia vivienda. Lo primero, lo que se valoriza. Una vivienda siempre se va con el valor del dinero en el tiempo y 1 o 2 punticos porcentuales por encima. Entonces es la mejor manera de proteger la inversión. Entonces ahí es donde yo también debo decir, es tan buena inversión que cuando yo compro sobre planos, una vivienda que acá vale 200 millones de pesos y que me van a entregar en 2 años, yo adquiero el compromiso de pagar un 30% durante 2 años para que me entreguen la vivienda. Entonces empiezo a pagar unas cuotas hasta ajustar los 60 millones de pesos. Esa vivienda normalmente, sobre esos 200 millones de pesos, empieza a valorizarse. Y como estábamos diciendo, como mínimo la inflación y 2 puntos.
pero no se está valorizando. Entonces, la rentabilidad que estoy obteniendo, no es, yo como inversionista, como comprador de esa vivienda, ni siquiera es sobre 200 millones de pesos, es sobre lo que yo le estoy pagando a un banco. No sé si me estoy haciendo entender bien, pero yo empecé a adquirir un compromiso con el banco para pagar una cuota inicial de algo que no me han entregado y voy a ajustar 60 millones de pesos. Y cuando me vayan a entregar la vivienda, posiblemente esa vivienda ya valga un 20-25% más. El 20-25% de 200 millones de pesos, redondeemos, 50 millones de pesos. Obtuve una rentabilidad en 2 años por 60 millones de pesos que fui ahorrando con esa cuota inicial de 50 millones de pesos. Eso es la propiedad raíz. Por eso es que es bueno comprar sobre planos. Es una alternativa segura, confiable, pero rentable. Pero muy rentable y es muy buena alternativa. Y eso es un gran incentivo. Y lo que han obtenido los compradores los últimos 2 o 3 años. Ustedes como mínimo conocen a alguien que compró una vivienda hace 2 o 3 años y ustedes saben lo que le valió y lo que ya le vale y lo que ha pagado. Y adquirieron un compromiso con un constructor y a ese señor constructor le creció, mientras ustedes le estaban pagando esos 60 millones de pesos, al señor le empezaron a subir los costos de construcción y ustedes obtuvieron esa ganancia. Esa es por qué definimos nosotros que es una excelente alternativa de inversión. Este es un cuadro muy histórico y es de toda la propiedad raíz donde se ven las valorizaciones. Ustedes dirán, ¿qué año tan malo? La pandemia, si no estoy mal, la inflación ese año fue del 1,55 y la propiedad raíz creció más. Por eso digo yo, es la mejor manera de conservar el valor del dinero de las cosas. Pero se me olvidó el otro componente ahora que le estaba hablando de rentabilidad en la propiedad raíz. Primero, la valorización del inmueble, pero segundo es lo que yo obtengo por arrendamiento. Y si no es así viva yo en él, pues yo tendría, si no viviera en él, pues tendría que pagar un arrendamiento en otra parte. Y eso son 6% más o menos, del 6 al 8%. Entonces, al final del día, a quienes les gustan los números, la rentabilidad de la propiedad raíz es la inflación más esos 6 puntos. Entonces, es una muy buena rentabilidad. Este año estamos esperando una inflación súper bajita del 11%, muy alta, no la veíamos hace mucho, y a eso le sumamos el 6%. Y los constructores están subiendo más o menos a ese ritmo del 11%, porque los materiales le están subiendo al 12, 14 y 15%. Entonces, por eso digo yo, es una inversión hoy del 13 al 15% en su totalidad. Una razón más, pues, para señalar por qué es una buena alternativa de inversión. Beneficios tributarios. Sí, cada año hay una reforma tributaria y cada vez le quieren quitar los beneficios. Pero las personas que declaran renta obtienen unos beneficios al comprar propiedad raíz. Tienen un crédito, uno declara renta y uno se puede descontar en algo que se llama la base gravable, y esa base gravable se le aplican unas tarifas y ahí tiene pues la persona que ir a pagar algo que se llama la declaración de renta. Cuando la persona, por ejemplo, hablemos de algunos beneficios, cuando yo tengo un crédito con el banco, yo pago mensualmente, parte va al capital, pero la mayoría va a los intereses, por eso es un crédito a 15 años. Todo eso que yo pago de intereses, yo me lo puedo descontar de ese salario que yo me gané, entonces eso achiquita la base gravable y pago menos. Es por eso que en Colombia la gente le gusta invertir en propiedad raíz, porque también hace que las personas paguen menos declaración de renta. A las personas del segmento medio, pues, que pagan
y que tienen que declarar renta. Y hay otra cosa que se llama las cuentas AFC, que llama ahorro en cuentas AFC. Entonces, yo le digo a mi empleador, consígneme en esa cuenta AFC, y esa cuenta AFC es la que paga el crédito hipotecario, que le paga el banco. Eso que yo supuestamente ahorré, también me lo descuento en la declaración de renta. Son esos beneficios que tiene pues el comprar vivienda. Y por otro, excelente oferta. Acá pues tienen una oferta muy diversa, del norte al sur, al oriente cercano y en Medellín. Está una oferta totalmente atomizada y de hecho pues hasta en vivienda usada. Pasemos entonces a lo que yo debo de tener en cuenta cuando voy a comprar una vivienda. Lo que llamamos las 10 cosas que ojalá se lleven siquiera 4 o 5, que yo no puedo fallar cuando voy a comprar vivienda. La primera de ellas, y nosotros lo llamamos el decálogo. Lo primero es, ¿yo qué tengo que mirar cuando estoy comprando una vivienda? Entonces, lo primero, la ubicación. La ubicación en un sentido muchísimo más amplio al que dicen los expertos en propiedad raíz, que dicen, lo más importante de la propiedad raíz es el punto y el punto donde está ubicado. Pero si profundizamos en eso, las necesidades de todos son muy distintas. Para mí una buena ubicación es el equipamiento urbano que yo quiero. Para otra persona puede ser lo cerca que esté yo a mi trabajo. Para otra persona es que esté yo cerca a mi mamá para dejarle el hijo para poder ir a trabajar. Hay que analizar todo eso, porque si algo les digo yo es, esta que es la compra más importante que uno hace en la vida. Todos los estudios que hemos hecho nos dicen que no es una compra tan racional como uno cree. No deja de ser una compra emocional y uno no se puede emocionar para comprar en algo. Se emocionó uno con determinado inmueble y no analizó lo que necesitaba. Entonces la ubicación, pues claro, las rutas de transporte público. Entonces otros lo llaman a decir, ve, y esta zona pues como promete la valorización en el tiempo. Y yo les digo, nosotros vivimos en un valle de Aburrá tan consolidado que casi todas las zonas tienen las mismas valorizaciones. Es mejor tal zona que tal otra. Pues habrá si uno vive en Bogotá, pues son tan grandes y hay zonas de desarrollo. Acá prácticamente todo el valle se desarrolla, se va valorizando de la misma manera. Entonces, todo lo que tenga que ver con la ubicación, pasemos a lo segundo, la urbanización. Usted dice, pues si yo llevo toda la vida viviendo en un barrio, pues yo también, pues mi papá y mi mamá vivieron siempre en los barrios, pero es que ya hoy el 65% de las casas del país están en una urbanización, es decir, están sometidos al régimen de propiedad horizontal, están en una unidad. Entonces, lo segundo ya que voy a analizar es la urbanización. Regla general, las urbanizaciones grandes con todos los servicios son las que más se valorizan, son las más comerciales. Pero es que para todos hay en propiedad raíz. A mí no me gustan esas unidades tan grandes. Posiblemente yo vivo mucho más a gusto en un edificio de 4 pisos, pero hay que analizarlo. Por eso yo no les voy a decir, esta es la mejor, ser consciente. No, pues es que yo sí voy a tener hijos rápidamente, yo sí quiero tener una unidad con zonas comunes, con zonas verdes, con piscina, con cosa de mascotas. Todos los días sale algún espacio que le genera a uno interés.
y es muy importante. Para nosotros inclusive en La Lonja decimos, la urbanización es más importante del inmueble. Muchas veces el inmueble está regularcito, pues la urbanización es muy buena. Arreglar el inmueble es muy fácil, pero cuando la urbanización está malita y el inmueble es muy bueno, no es tan fácil como arreglar las cosas. Y por último, lo que uno cree que es más importante, el apartamento como tal, las comodidades del apartamento, los acabados del apartamento, la iluminación, la ventilación, la vista. Uno tiene que ser consciente de eso. Ahora me explicaba una persona que ya manejan tanto lo digital. Me dice, ya la gente ni siquiera está yendo a la sala de ventas. Yo, ¿cómo harán? Ya eso es otro mundo. Ya, pues les pasan unos videos pues, en la virtualidad. Yo ya soy de otra generación, yo sí tengo que ir a pararme a ver para dónde es la vista del apartamento, tal, pero que ya no necesito, pero en fin. Pero lo que les quiero decir es el inmueble como tal. Y vuelvo y insisto, se emociona uno con un inmueble tan espectacular y era de solo una alcoba y yo lo necesitaba, era de 2. Pero es que era tan espectacular que compré el de una alcoba. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Espere mañana que… El que uno necesita, revisar muy bien el inmueble, los acabados, las comodidades, la iluminación y la vista que tiene. Entonces eso es primero, revisar muy bien el inmueble como tal. Faltan 9. 2, revisar a quién le estoy comprando. Tengo que saber a quién le estoy comprando. Y acá ya me abro en 2. Si le estoy comprando a un constructor, yo sí tengo que saber a quién le estoy comprando, quién es el grupo profesional que hay detrás de ese proyecto. Y es que detrás de un proyecto de esos hay muchos actores. Hay alguien que hace la gerencia, hay alguien que hace la construcción, hay alguien que hace la venta. Yo tengo que investigar muy bien, que sean empresas reconocidas de trayectoria, saber muy bien de esa empresa. Tengo que indagar. Hasta el municipio de Medellín tiene habilitado en la Secretaría de Gestión Territorial para darle información de quién es el que está vendiendo. Y si yo estoy comprando vivienda usada, yo también tengo que saber la procedencia del señor. Y para eso debo verificar en el certificado de libertad, vivienda usada, que el que me está vendiendo si es el dueño o el autorizado o el permitido. Y el certificado de libertad va a ser un puntico más adelante y de pronto Aleja nos va a correr, pero yo sí tengo que saber quién es el que me está vendiendo y ya tengo que investigar quién es la persona. Google todo lo sabe y le compra uno al que no le puede comprar y después le caen a uno, así sea uno un comprador de buena fe. Gracias a Dios, cuando la mayoría de veces uno compra la vivienda y le compra la vivienda y me voy a volver para el primer punto, de vivienda nueva, de quién saber quién hay detrás, cuando uno ya sabe que hay una fiducia y un banco, eso también le da a uno tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque es que ellos son unas empresas profesionales que ya estudiaron el proyecto. Pues claro, la fiducia analiza muy bien el proyecto, para ser quien va a manejar los recursos del proyecto. Y el banco, imagínense el banco, le va a prestar a un empresario, pues tiene que saber quién es y analiza técnicamente el proyecto, jurídicamente el proyecto y hasta comercialmente el proyecto. Ellos lo revisan todo y saben de pronto más que uno. Eso le da a uno tranquilidad. Financiado por Bancolombia, fiducia no sé qué.
Eso le da saber a quién le está uno comprando. Me vuelvo a pasar. Entonces, apenas sepa uno en el certificado de libertad, comprado por uno mismo, que va a ser un puntico más adelante, Pepito Pérez, como mínimo pregúntenle a Pepito Pérez, a Google quién es Pepito Pérez. Que Google hay veces le cuenta a uno que Pepito Pérez de pronto no es la persona al que uno le debe comprar, porque posiblemente hace uno de buena fe ese negocio con el Pepito Pérez, le empiezan a incautar los inmuebles y le incautan también el de uno, y uno compró de buena fe, con la plata trabajada, y pues yo no voy a decir que uno no recupere el inmueble, pero lo ponen a sufrir varios años como es la justicia. Entonces hay que preguntarlo y uno tiene que investigar eso. O lo que les decía, o que el que le esté vendiendo, pues si es el, ve, vos sos Juan y acá dice Pedro. No, es que Pedro, saber que, no, es que saber muy bien eso. Número 2. Número 1, el inmueble. Número 2, ¿a quién le estoy comprando? Así sea en nueva o así sea en usada. Vámonos los 3. Esta sí que es importante. Y ustedes han oído en la prensa las estafas inmobiliarias. Y uno oye que fue gente que sobre planos le entregó plata a Pepito Pérez. Por Dios. Pero si ustedes han ido acá, el 80 o 70% de lo que acá se está vendiendo no ha iniciado construcción. Y si ustedes le dicen a uno de esos constructores, quiero comprar, lo primero que le empiezan a hablar es de una fiducia. Y hay gente tan incauta que un constructor le dice, haceme ese chequecito a nombre de Pepito Pérez. Por Dios, no se puede girar ni un peso sobre planos a personas naturales. No se puede hacer, ese es una de esas cosas que se tienen que llevar marcada, el por qué. Entonces, una que ya les había hablado un poquito. Cuando estoy comprando vivienda usada, yo mismo, entro a mi computador, Superintendencia de Notaría y Registro, y saco la matrícula inmobiliaria, el certificado de libertad y tradición del inmueble. Yo mismo, no se lo pida a la persona. Eso vale 17.000 pesos. Y es la compra más importante que uno va a hacer en la vida. Y hacer un cambio pues en un documento es la cosa más fácil. Uno mismo lo saca y ve quién es la persona. Y ve la situación jurídica del inmueble, propietarios y las afectaciones que tiene el inmueble. ¿Cómo son? Bueno, mucho gusto, Alejandra López, yo hago parte del área jurídica de La Lonja y antes, jefe, de que continuemos con esto, siempre hemos escuchado fiducia, pero de pronto no entendemos muy bien qué es esto. Devolviéndonos un poco al punto anterior, que es súper importante, donde no le debemos de entregar nuestro dinero a un particular. Y es que los proyectos sobre planos, según el gremio y el estudio que nosotros hemos realizado, es mucho más seguro cuando lo hacemos con un proyecto que tiene un respaldo de una fiducia. La fiducia básicamente es otra entidad autónoma, independiente, con una administración absolutamente independiente del constructor, que va a guardar nuestro dinero, ese dinero que por 24 meses vamos a estar recogiendo y guardando para separar esa cuota inicial, y la va a guardar y va a tenerla ahí mientras el constructor cumple un punto de equilibrio. Hay 2 tipos de fiducia y eso también es muy importante que ustedes lo consulten en el momento en que estén eligiendo el proyecto. ¿Qué tipo de fiducia tiene ese constructor? Si es una fiducia de preventa, lo único que significa eso es que van a guardar la plática de ustedes 24 meses, pero si el constructor cumple ese punto de equilibrio
con las condiciones pactadas, va a entregar todo el dinero que haya recogido al bolsillo del constructor. Hay otra fiducia que lo que va a hacer es acompañar ese proyecto, ese constructor durante toda la etapa de la ejecución y conforme unos cronogramas va a ir soltando poco a poco el dinero. Entonces esto nos va a dar una garantía de que ese dinero no va a estar dentro del mismo bolsillo del constructor y que posiblemente va a finalizar con éxito ese proyecto. Eso como en el punto anterior para resaltar lo que decía el doctor Federico. Fiducia de administración total. Listo. Ahora, volviendo entonces al tema del certificado de tradición y libertad en la vivienda usada, es importante, además de verificar que el propietario con el que yo estoy celebrando la promesa de compraventa sea el que aparece en el certificado, que este inmueble no tenga ningún tipo de gravamen. Los gravámenes más comunes son la hipoteca. La hipoteca, que es la que le constituyen a ustedes cuando el banco les presta el dinero y pone en garantía el inmueble que ustedes están comprando. Es ideal que cuando ustedes vayan a comprar una vivienda usada, en el certificado no tenga una hipoteca, o si la tiene, tener conciencia de que un inmueble sí se puede vender con hipoteca, pero el inmueble que ustedes están comprando va a entrar a respaldar la obligación de esa persona que constituyó la hipoteca. Entonces, es importante que al momento de firmar la escritura pública, ese inmueble no tenga hipoteca. El embargo se da cuando las personas no cumplen sus obligaciones y se cobran los acreedores con los bienes. Obviamente el bien más importante es la vivienda. Se embarga la vivienda y esta la saca del mercado. ¿Qué significa eso? Que un inmueble que tenga en su certificado de libertad y tradición un embargo no puede ser enajenado. Entonces, lo deben tener muy en cuenta para no hacer negociaciones con inmuebles que tengan este tipo de gravámenes. Otros gravámenes como el patrimonio de familia inembargable es precisamente una garantía para la familia. Se genera cuando hay dos cónyuges que firman y lo someten para proteger su patrimonio de cualquier incumplimiento, de cualquier obligación. Este patrimonio, si bien permite negociar, al momento de la firma, de la escritura pública, debe de levantarse. En muchos casos es usual que levantemos estos gravámenes en el mismo momento de la compraventa, en el mismo acto. Entonces se puede hacer, pero que sea muy consciente. Jefe. Señora. El fideicomiso es cuando yo pongo en condición la titularidad de ese inmueble. Por ejemplo, yo digo que el inmueble es mío hasta que se cumpla la condición de que mi hijo cumpla 18 años. Ese inmueble lo que va a hacer es estar sometido a una condición de un tiempo. Hay que verificar también esa obligación que no esté dentro de los gravámenes. Si bien no lo saca del comercio, una vez cumplida la condición, la persona beneficiaria va a poder venir y hacer efectiva su titularidad. Otra restricción. Es muy importante que ustedes analicen el certificado. Si es muy complejo, es importante que se asesoren de un abogado, de una persona que les haga un estudio de títulos completo para que no vayan a tener ningún inconveniente. Hay certificados que la verdad son muy sencillos, en donde simplemente está la constructora le vendió a Pepito Pérez y Pepito Pérez les está vendiendo a ustedes. No obstante, es fundamental que ustedes tengan ese acompañamiento de una persona conocedora y especialista en el tema. Yo le quiero preguntar a Aleja una cosa. Realmente, cuando nosotros decimos no le entregue plata a personas naturales, estoy pensando en proyectos muy estructurados, digamos, industrialmente. Pero también es una realidad que uno ve en municipios, por ejemplo, el Oriente, que es una persona con muchos recursos y él no le va a pedir plata a un banco para construir un edificio de 4 pisos y venderlo. Pero ahí yo sí tengo que ser
cauto para entregarle. No es que no se le pueda entregar, yo ahí sí tengo que tener total claridad que ese edificio que va a construir ese señor ya cuenta con todos los permisos, porque hay algo que no habíamos contado. Porque normalmente en un proyecto de estos también se lleva la plata a la fiducia? Porque cuando se está estructurando el proyecto, el constructor le lleva gran cantidad de documentos a la oficina de planeación. Con esos documentos obtiene permiso de ventas y con ese permiso de ventas puede empezar a prevender el proyecto y eso que él va prevendiendo tiene que ser pagado en una fiducia. Y todavía no tiene licencia de construcción. Eso va avanzando de manera paralela. Pero Aleja, yo quiero que le expliques. Yo soy una persona, tengo en el municipio de Maranilla un lote, va a ser un edificio de 4 pisos, soy una persona de esos que hay en Marinilla que tienen dinero, que no le tienen que pedir plata al banco para construir y salir a vender eso. Voy a la oficina de planeación, saco la licencia de construcción, tengo todo en regla para esa licencia de construcción. Yo ahí como constructor ya puedo firmar es promesa de compraventa y yo ya le puedo entregar a ese constructor dinero. Yo creo que ya funciona. ¿Está abierto? Sí, ya funciona. Como lo decía el doctor Federico, la fiducia les ayuda a estos proyectos a evitarse alguno de estos requisitos mientras cumplen ese punto de equilibrio. Cuando precisamente no hay fiducia y es una persona que simplemente tiene los recursos, ustedes tienen la posibilidad de suscribir una promesa de compraventa con ellos, verificando que tenga efectivamente el radicado de ventas, que tenga la licencia de construcción, además de verificar la experiencia y la titularidad del lote que tiene la persona, que es uno de los requisitos claves para que a este constructor le entreguen ese radicado de ventas. Entonces la respuesta es sí, puede haber una promesa de compraventa, pero previamente revisen que tenga absolutamente todos los requisitos que le dijimos, especialmente el radicado de ventas, donde ya hay una garantía de que planeación hizo un estudio previo de ese proyecto. Sí, dale. Licencia de construcción. Yo lo que les quiero contar es, estos proyectos que ustedes ven acá son personas que están haciendo de manera empresarial estos proyectos. Es muy difícil, muy distinto a estas personas que tienen dinero y construyen para vender. Digamos que es un poco distinto. Entonces, cuando digo nunca le entreguen, es, digamos, cuando se está haciendo de esa manera. Pero ya cuando le va a entregar a una persona que saca la licencia y empieza a construir, pero entonces uno dice, bueno, la licencia está a nombre de determinada persona y dice, ve, firmale, me da 5 milloncitos, pero a nombre de mi señora, no, debe ser a quien verdaderamente tiene constituida la licencia de construcción. Es un llamado a la atención, porque es que, pero ¿en qué cabeza cabe que me prometen que hace un edificio y me dice a nombre de Pepito Pérez hacer el cheque? Eso es de las cosas más delicadas, pero se vio, y en las estafas inmobiliarias hacían promesa de compraventa sobre 2 y 3 veces sobre el mismo inmueble. Y no sobra, jefe, decirles que hagan las consultas en las Secretarías de Gestión y Control Territorial de ese proyecto, que tal vez tiene todos los documentos, pero de pronto no nos aparece en la alcaldía. Entonces, no sobra apoyarnos en nuestras entidades municipales para que nos digan cómo está el proyecto. Muy bien. Quinto, hacer muy bien las cuentas. Uno tiene que ser muy responsable en los compromisos que está adquiriendo. Lo primero y lo que más obvio es el valor de la vivienda. Eso tiene unas implicaciones grandísimas. Primero, el pago de esa cuota inicial durante esos 2 o 3 años de construcción. Tener esa capacidad de ir completando esa cuota inicial. Tener mucho conocimiento de ese valor de la vivienda y después vamos a profundizar muy poquito. Pero también tener muy claro los gastos en que yo voy a incurrir en el momento de la transacción. Muchas veces uno después de 2, 3 años de hacer ese esfuerzo, de pagar esa cuota inicial, termina uno de pagarla, termina en ese edificio y le dicen, no, vaya a la notaría tal, a pagar allá, y llega uno es que a firmar tal cosa y le dicen, no, pase también
pase también por la caja y pague los gastos notariales, registro y no sé qué. Y en una vivienda de interés social son 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces, es un monto importante y hay que tenerlo en cuenta. Y seguramente unos días antes lo llamaron a uno y dijeron, tenés que pagar un estudio de títulos, tenés que pagar un avalúo de eso. Hay que ser muy consciente de esos gastos durante la transacción y los gastos ya cuando tengo la vivienda, los que son obvios. Una copropiedad, ¿cuánto va a valer la administración? El constructor me va a decir, sí, tenemos proyectado que se vaya a pagar 180.000 pesos. Él les debe dar un dato aproximado o de referencia de los costos de administración que va a tener la urbanización. De la misma manera, uno saber que va a estar en estrato 4 y que el predial va a ser de tal orden. Y también saber uno y tener uno proyectado lo que va a valer los servicios públicos. Uno está viviendo en estrato 4, está comprando en estrato 5 y eso va a tener unas implicaciones en el valor de los servicios públicos. Entonces, hacer muy bien las cuentas. Eso es el quinto punto. Vamos para el sexto. Decíamos, mucho cuidado con el valor de la vivienda, compare mucho. Estas ferias son espectaculares por eso, tiene la oportunidad de verificar. Pero mucho cuidado también con esas ofertas desproporcionadamente buenas. Todo a 100 y allá están vendiendo a 60, casa, carro y beca también, mucho cuidado con eso. Y parte de las estafas inmobiliarias eran unas ofertas que uno decía, no eran razonables. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también les quiero decir algo. Duden mucho cuando están vendiendo cuando están comprando una vivienda usada, muy atractiva, y que le salga a uno el vendedor, pero tengo un problemita de servicios públicos y de impuesto predial de 1,5 millones, ¿vos me ayudas con eso? Duden demasiado de eso no dan. Si lo de 100 se lo están vendiendo a 70, pero tengo una tranca, eso sí, ayúdame con los servicios públicos de 1,5 millones para poder avanzar pues en el negocio. No vuelven a ver a la persona. Y les llegan los casos, Aleja, pues reiterativamente de personas que sufrieron ese tipo de estafas. Vamos para la séptima. Toda la vida le han dicho a uno, nunca firmes lo que no has leído. Y nunca firmes lo que no has pedido explicación. Hay que tomarse el trabajo. Ya les llega, cuando les dicen, vea, vaya a la notaría, ya les llegó el correo electrónico, tómense el trabajo de leer. Y los otros sí es. ¿Qué podemos ahí contarles ahí? ¿Qué sugerencias pudiéramos hacer ahí? Nunca dudes de lo que estás. Fundamental leerlo. Leerlo porque dentro de este tipo de documentos, encargo fiduciario, promesa de compraventa, vamos a encontrar penalidades. Si ustedes, por ejemplo, desisten de un negocio, seguramente va a haber una penalidad. Si de pronto no podemos cumplir y queremos ceder la propiedad, ceder el derecho, ceder el encargo fiduciario que nosotros firmamos, tal vez no se pueda. Tal vez tengamos que pagar una penalidad para hacer esa cesión. Seguramente vamos a tener especificaciones del área. Importante verificar que el área construida y el área privada sean las que nos hayan informado en sala de ventas. Todas las cláusulas deben de tener el mayor cuidado porque ahí es el compromiso que nosotros vamos a empezar a adquirir con este proyecto, con esta constructora o con este particular. Los documentos. ¿Cuáles son los documentos necesarios y en qué momento deben existir, Aleja? Súper importante. Para la compra de vivienda usada, fundamental los pasisalvos de la administración. Esto es como lo más importante porque siempre encontramos errores donde las personas piden pasisalvo de administración por las cuotas. Pero resulta que es que esta copropiedad pactó unas cuotas extraordinarias cada 6 meses. Y el administrador a mí me va a entregar el pasisalvo que yo le solicité por las cuotas de administración. Entonces es importante aquí pedir el pasisalvo por todo concepto. Pasisalvo del predial. Ustedes saben que tener
propiedad nos genera un impuesto anual que se paga cada trimestre. Para las escrituraciones es fundamental tener un paz y salvo total del año de ese impuesto predial. También es importante que evaluemos las cuentas de los servicios públicos, cómo está, cómo nos lo entregan al día, cómo se va a pagar también ese predial si lo compramos a mitad de año, a prorrata o todo el año. Es importante esos documentos, fundamental, paz y salvo del predial, paz y salvo total de la administración, no solo de las cuotas, y el certificado de libertad y tradición. Y ahora sí que está de moda comprar vivienda para la renta. Y a uno le dicen, no, pues si un apartamento alquilado, lo alquila uno 1,5 millones, a punta de Airbnb le sacan 3,5 y 4 millones de pesos. Súper atractivo. Es rentabilizar mucho ese activo. Nos encanta inclusive que cada vez haya más proyectos especializados para ese uso, porque el impacto que tienen los apartamentos en una unidad residencial que son dedicados a Airbnb son grandísimos. Le cambian la destinación a la unidad, ponen a hacer al señor portero lo que no tiene que hacer. Y ya, cuando le empiezan a uno a ofrecer, eso es buenísimo en Airbnb, entonces uno ya, sí, es buenísimo en Airbnb, pero si uno quiere hacer la inversión bien hecha, revise que cuente con la autorización en el reglamento de propiedad horizontal. Y eso tiene muchas más condiciones para uno poderlo hacer, son muy rigurosas de lo que uno se imagina. El inmueble tiene que tener autorización para tener ese uso de vivienda turística. Y existe otra que debe tener hasta usos del suelo, hasta la licencia de construcción debería permitir uso. Me estoy yendo ya para el extremo. Sí es muy buena inversión, pero ya que uno va a destinar un dinero para esa inversión, que tenga esa autorización en el reglamento de propiedad horizontal. Si no, más tarde o temprano uno tendrá problemas. Y la 10ª, no se le olvide que es la compra más importante. Por eso hay que hacerlo de una manera muy responsable, informada y segura. Y la última recomendación, oigan la conferencia que va a dar ya Mabel, que es muy interesante. Y de verdad que muchas gracias, nos extendimos demasiado. Última pregunta para no robarle mucho tiempo a Mabel. Está en construcción, todavía ni siquiera tiene vida jurídica el inmueble. En ese momento el constructor está pagando el predial de un lote. Sí, en el momento que se escriture ya entra uno a asumirla. Pero eso tiene un proceso muy completo. Apenas en ese momento surge una matrícula inmobiliaria que dio lugar a un nuevo inmueble en la ciudad al que le van a cobrar impuesto predial. Listo. Bueno, muchas gracias a todos.